Buenos días, hermanos. Me alegra estar con ustedes nuevamente con la palabra de Dios en el libro de Romanos, con nuestra serie sobre el Evangelio. Y aquí ya estamos en el capítulo 9, el versículo 30. Vamos a empezar ahí para el día de hoy. Y muchos hemos escuchado una frase, seguramente ustedes la han escuchado, de las personas que dicen que todos los caminos conducen a Dios. Y algunas personas me han dicho eso y empiezan a hablar de esa montaña, ¿cierto? Que no, que hay una montaña, hay una cima que es como llegar a Dios y hay muchas formas de llegar. Hay la forma de los budistas, de los judíos, de los cristianos, en fin, hay muchas formas de llegar a esa cima. Y muchos creen que es una verdad hoy día. Pero vamos a ver hoy que la palabra de Dios enseña claramente que no es así, que no todos los caminos conducen a Dios. Y como hemos visto en este capítulo 9, hay verdades que son difíciles de entender. Y sobre esas verdades es importante tener un punto de vista. Pero podemos estar equivocados sobre lo que hemos visto hasta el momento en el 9 y quizás no hay problema. O sea, podemos seguir o entender la palabra correctamente en el asunto de la salvación. Y no depende nuestro destino final sobre nuestro punto de vista sobre la elección o esas cosas. Pero cuando se trata de este tema que vamos a ver hoy, es supremamente importante. Porque si estamos equivocados, nuestro destino final va a ser el infierno. Y por eso quiero orar para comenzar hoy y pedirle a Dios que nos ayude a examinar su palabra y a entenderla exactamente como debemos. Oremos. Padre, en esta mañana queremos entregarte este tiempo, queremos entregarte nuestra mente, nuestro corazón, Padre, y pedirte que nos ayudes a ver tu palabra con fe, Padre, para entender y para comprender este mensaje tan importante. Guíame a mí, Padre, quita cualquier distracción y usa tu palabra por tu Espíritu. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Muy bien, el pastor Alfredo predicó 3 mensajes sobre la primera parte del capítulo 9, y ya estamos en el versículo 30 y vamos a ir hasta el versículo 13 del capítulo 10, si Dios permite. La pregunta que el pastor Alfredo estaba contestando es ¿por qué Dios escogió a Israel? Y hablamos y vimos ahí sobre la soberanía de Dios. Y él habló varios otros temas sobre la soberanía de Dios en la salvación también. En esta sección, una pregunta que surge es si Dios eligió a Israel y si la iglesia comenzó con judíos en su mayoría, ¿por qué para aquel entonces, cuando Pablo escribió, por qué no había más judíos en la iglesia y por qué ya era un grupo más que todo de gentiles en la iglesia? Y vamos a ver la respuesta aquí en esta sección. En nuestro pasaje de hoy vemos 2 palabras clave. La palabra justicia aparece 11 veces. Y hay palabras relacionadas a la fe y al creer que aparecen 9 veces. Y cuando miramos el tema principal, vamos a verlo aquí en el 10, el capítulo 10, vamos a leer el 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Bueno, ¿salvación de qué? Pues hemos visto en Romanos es la salvación de nuestros pecados, de las consecuencias y del destino que merecen nuestros pecados. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vemos aquí que el tema principal, la idea principal de Pablo es la siguiente. Debemos rechazar nuestra propia justicia para recibir por fe la justicia de Dios.
lo vemos ahí en el 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Cuando hablamos de justicia ahí, es lo que hacemos para estar en una correcta relación con Dios. Y Pablo dice que eso no debe venir de nosotros, sino que tiene que venir de Dios y tiene que ser el camino que Dios ha establecido para la salvación. No el camino que nos parezca bien, sino el camino de salvación precisamente en Cristo por la sola fe. Eso es lo que vamos a ver. Pero como es una afirmación un poco, ¿qué diríamos? Como un poco densa, creo que es importante aclarar eso. Y eso es lo que hace Pablo. Él aclara esta afirmación y vamos a ver 3 aclaraciones entonces. ¿Okay? Y en cada encabezado vamos a ver que son muy similares, pero eso nos ayuda a entender mejor esa afirmación principal, esa idea principal. Así que miremos el capítulo 9, los versículos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vemos aquí la primera aclaración de Pablo, y es que se trata de Cristo y no de nuestras obras. Porque aquí Pablo contrasta un enfoque en las obras con un enfoque en Cristo, y lo vemos especialmente al final cuando habla de Cristo como esa piedra de tropiezo que los judíos no entendieron. Y en el 30, cuando él dice, ¿qué pues diremos? Es una forma de aclarar una duda que surge con lo que hemos visto hasta este momento. Que él ha estado hablando de los judíos de Israel, después pasa a hablar de unas profecías sobre los gentiles, y después quiere aclarar por qué había más gentiles en la iglesia que judíos. Y por eso la aclaración. Vemos aquí que, voy a poner un ejemplo. Es como el ejemplo de un adulto que está trabajando en computador y quiere hacer algo y lucha por horas tratando de arreglar algo en ese computador y se frustra y trata y no puede y quiere arrancarse el pelo y todo. Y llega el niño y mira, papá, ¿qué pasa? No, tal cosa, hijo. Y el niño mira y en 2 clics arregla el problema. Eso es más o menos lo que vemos aquí. Porque los judíos luchaban, trataban de cumplir la ley, trataban de alcanzar la justicia de Dios por sus propios méritos. Y los gentiles llegan y no están buscando eso para nada. Y Dios les revela la salvación y ellos la reciben. Eso pues podría parecer no justo. ¿Cómo decir que ellos lucharon tanto y no alcanzaron la salvación? Pues precisamente porque se trata de Cristo y no de nuestras obras. Y obviamente eso va en contra de nuestra naturaleza, porque queremos merecer algo de Dios, queremos lograr algo nosotros. Pero aquí vemos que se trata de Cristo. Y aquí, pues, el problema no era tratar de observar la ley, porque Dios quería que observaran la ley. ¿Cuál fue el problema? El problema fue pensar que a través de esa ley iban a alcanzar la salvación. La ley nunca fue instituida para llevarnos a la salvación por ella misma, porque como hemos visto, nos dice qué hacer, pero no nos da el poder para hacerlo. Esto tiene que venir de otra persona que es precisamente Cristo Jesús. En el versículo 32 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley,
pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Y vemos aquí que cuando nos enfocamos en nuestras obras, fácilmente no vemos quién es Cristo. Es decir, hay un vínculo entre la forma de ver a Cristo y la forma de ver la salvación. Si no entendemos quién es Cristo, no vamos a entender cómo es la salvación de Dios, porque vamos a pensar que puede ser por nuestras obras. Aquí en el 33, dice ahí que he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pues ese pasaje viene de Isaías 28:16, y en esa cita, en Isaías 28:16 dice, o habla de esa piedra, como probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y como Cristo mismo dice, Él es la piedra angular que los edificadores rechazaron. Pedro también en Pedro 2 habla de esa piedra preciosa. Entonces el problema de ellos era que ellos no entendían o no entendieron quién era Cristo. Y por lo tanto pensaban que podrían llegar a Dios a través de la ley y no a través de Cristo. Ahora, ustedes saben o les he mencionado que me gusta salir a correr, a trotar. Y me ha pasado varias veces que yo voy corriendo y empiezo a sentirme muy bien y voy como volando, ¿cierto? Como un ave ahí. Y esto ha pasado un par de veces que cuando no estoy pensando en lo que estoy haciendo, cuando no le pongo atención a lo que hago, pues hay unas piedras en el camino, hay una en la cual pienso específicamente, que si no estoy mirando, cuando paso por ese lado, me ha pasado que me tropiezo y me caigo y a veces ha sido hasta un poco feo. Porque uno va rápido y se tropieza y cae fuertemente y tiene que limpiarse las rodillas y todo y uno se siente mal. Y eso es lo que le pasó a Israel porque ellos no entendían en su mayoría quién era Cristo. Lo que debía ser precioso para ellos, la piedra angular, la piedra preciosa, era una piedra de tropiezo. Y la pregunta que podemos hacernos esta mañana es, ¿cómo vemos a Cristo? ¿Lo vemos como esa piedra preciosa, como la piedra más importante de la historia humana? ¿O lo vemos simplemente como un buen hombre, o como un profeta, o como alguien que enseñó algo sobre Dios? Pues tenemos que ver quién es Él, la piedra angular, porque se trata de Cristo y no de nuestras obras. Recordemos la idea principal, debemos rechazar nuestra propia justicia para recibir por fe la justicia de Dios. Con eso en mente, miremos la segunda aclaración de Pablo en los versículos 1 al 4 del capítulo 10. Ya los leímos, pero leámoslos otra vez. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Vemos aquí la segunda aclaración, y es que se trata de la verdad, no del fervor religioso. Se trata de la verdad, no del fervor religioso. Aquí lo que dice Pablo nos recuerda lo que él decía en el capítulo 9 al comienzo. ¿Recuerdan esa sección? En donde él habla de que tenía gran tristeza en su corazón, que él deseara ser anatema, o sea, ser maldito por el bien de su pueblo. Y aquí vemos también que da testimonio de su pueblo y dice, claro, ellos tienen mucho celo, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir?
quiere decir, esa palabra, celo, habla de un fervor, habla, como traduce la Nueva Traducción Viviente, ellos tenían gran entusiasmo, ellos estaban muy fervientes por su fe, ellos seguían al pie de la letra, trataban de hacerlo, la ley de Dios, y era el enfoque de su vida. Y podríamos decir que eran personas supremamente religiosas. Pero, ¿qué dice Pablo? Él dice que ese fervor no los llevaba a la salvación. Porque ese fervor no estaba conforme al conocimiento verdadero de Dios. Porque se trata de la verdad de Dios, no solamente del fervor religioso. Y como mencionamos al principio, muchos piensan que si una persona tiene fervor, si uno sigue una religión con mucho fervor, entonces uno está bien con Dios. Pero vemos aquí que Pablo rechaza rotundamente esa idea. Porque si pudiéramos pensar en todos los pueblos del mundo, ¿cuál tendría la mejor posibilidad de llegar a Dios si fuera así? Pues sería Israel precisamente. Porque ellos sí conocían al Dios verdadero en la ley y en el Antiguo Testamento, pero Pablo dice que ese fervor por esa ley no los salvaba, porque no entendían, como ya miramos arriba, no entendían quién era Cristo y no entendían que tenían que comprender y creer la verdad y no solamente tener fervor religioso. El versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y me encanta cómo el pastor Alfredo explica esta verdad cuando dice que debemos creer a la manera de Dios y no a nuestra manera. Porque muchas personas quieren tener su forma de creer, su religión, pero si no nos sometemos a la verdad de Dios, no somos salvos. Para hablar en términos de la salvación. Y Pablo diría que el deseo de su corazón es por nuestra salvación también. Vemos aquí en el versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Aquí hay una pregunta sobre la interpretación. Cuando él dice el fin de la ley es Cristo, ¿qué quiere decir? Pues ahí podríamos hablar de que la ley llegó a su final, o sea que ya no está vigente, lo cual es correcto. O podríamos decir que el fin es el propósito de esa ley. Me inclino más por la segunda opción, aunque la primera es correcta teológicamente hablando. Pero cuando dice que el fin de la ley es Cristo, significa que la meta o el objetivo de esa ley es llevarnos a Cristo. ¿Ok? La meta es llevarnos a Cristo y la ley misma debe llevar a Cristo. Pero como vimos arribita, los judíos tropezaron en la piedra de tropiezo. Y por lo tanto la ley no los llevó a Cristo porque estaban muy enfocados en la ley como tal. Y si queremos hablar de otra carrera, imagínense ustedes una carrera en donde el corredor se enamora de la pista de correr. Y entonces él está ahí mirando y empieza a correr y empieza a mirar la pista y decir wow, estas líneas son espectaculares. Esta grama es la mejor que he visto en mi vida. ¡Wow! Mira ese estadio. ¡Qué hermosura! ¡Qué bendición! Y está corriendo y está prestando atención a todo lo demás. Pero ¿en dónde deben estar los ojos puestos? Pues en la meta final. Porque yo no soy corredor en ese sentido, pero yo sé que el corredor tiene que enfocarse en la meta, porque si se enfoca en la pista como tal, se tropieza y no va a llegar. Eso es precisamente lo que les pasó a los israelitas. Que ellos empezaron a poner más atención en esa carrera que en la meta de esa carrera.
Porque esa ley debía llevarnos a Cristo como la meta final. Porque la ley que nos muestra nuestra debilidad, nos muestra la santidad de Dios y nos muestra que no podemos cumplirla. Y cuando vemos eso claramente, eso nos lleva a ver que Cristo es el propósito, es la meta final de esa ley, porque nos lleva naturalmente a Cristo si entendemos para qué Dios la instituyó. Como Pablo dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y ahí creo que tiene la misma idea, que como ayo, como tutor, nos lleva a Cristo, nos lleva a ver nuestra necesidad para que podamos ser justificados por la fe, no por las obras. Así que la ley no es su propio fin, sino que Cristo es su fin, Cristo es su propósito. Y debemos tener eso en mente también para entender nuestro punto o nuestra idea principal de hoy. Bueno, pensemos en un par de aplicaciones. Una aplicación de este punto es ver la necesidad de examinar lo que creemos, porque no es un asunto indiferente. Por eso debemos examinar, bueno, ¿qué creo? Porque muchos dicen, no, yo creo en Dios. Yo creo en Dios y por eso voy a estar bien. Pero si pensamos en los israelitas también, ellos creían en Dios. Otros dicen, no, es que cuando puedo, yo voy a la iglesia, o yo voy a misa, o yo hago mis oraciones. Y se enfocan en sus obras. Pero vemos aquí el enfoque está en la verdad, no en el fervor religioso. Y por eso tenemos que examinarnos y hacernos la pregunta en qué estoy o en qué está basada mi fe. Porque si mi fe no está basada en la verdad, es una mentira. Y puede ser una mentira muy sutil, pero de todas maneras es una mentira. De igual forma, cuando nosotros miramos a otros, es muy fácil evaluarnos y pensar en términos humanos del fervor religioso solamente. Y decir, no, mi vecino o mi familiar o mi compañero de trabajo o mi tía o mi abuela, bueno, quien sea, tiene mucho fervor y por eso debe estar bien ante Dios. Pero nuevamente, aquí se trata de la verdad de Dios y lo que Dios dice. Y Dios dice que el fin de la ley es Cristo. Y la verdad de Dios es supremamente importante. Porque si no la entendemos, depende nuestro destino final de eso. Y si estamos equivocados y cuando estemos ante Dios en el gran juicio, Él no nos va a preguntar, bueno, ¿cuánto fervor tuviste? Sino va a preguntarnos sobre la verdad de su Hijo Jesús y si lo recibimos por fe o no. Ahora miremos la tercera aclaración de Pablo. Y vamos a verla aquí en los versículos 5 al 13. Pero vamos a empezar con el 5 y el 6. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Vemos aquí un contraste entre hacer. Y vemos eso en el versículo 5, cuando Pablo dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, y en la fe, en el creer. Así que la tercera aclaración es que se trata de creer, no de hacer. Y obviamente cuando hablo de esto, hablo de la salvación. Porque en otros momentos hemos hablado de la santificación progresiva. Y en esa santificación sí tenemos que hacer. Pero aquí cuando hablamos de salvación, estamos hablando de que no es a través de hacer, sino a través de creer que somos salvos. Y me gustó mucho lo que decía el comentarista Douglas Moo
cuando él dice lo siguiente: los mandamientos por su propia naturaleza no deben ser creídos, sino llevados a cabo. ¿Escucharon bien eso? Un mandamiento se debe obedecer, no es creer, sino obedecer. Y por eso Pablo aquí usa varias citas del Antiguo Testamento para enfatizar ese punto que se trata de creer, no de hacer. Ahora, en el Antiguo Testamento, uno no debe pensar que es una salvación por obras, porque nunca lo fue, sino que depende del enfoque que le demos al Antiguo Testamento y a esta ley. Porque hay un enfoque, como hemos visto arriba, de pensar que podemos ser salvos al cumplir la ley. Y hay otro enfoque al mirar esa ley que nos lleva a Cristo. Nos lleva a creer en Cristo. Y eso es lo que vemos aquí con la explicación de Pablo. Él cita varios pasajes, ahí de Levítico 18, a continuación de Deuteronomio 30, y finalmente de Isaías 28 y Joel 2. Y en cada caso él quiere que nosotros veamos este punto claramente. Miremos aquí en el 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pues parece un poco complicado lo que él dice, ¿cierto? Pero él está citando un pasaje del Antiguo Testamento y lo aplica a Cristo y dice básicamente que estas cosas son imposibles. Es decir, ¿quién subirá al cielo? Nosotros no podemos salir hoy en la tarde y decir: no, pues hoy voy a subir al cielo. Sencillamente no lo podemos hacer. Por eso dice: no, esto es para traer abajo a Cristo. Es algo que jamás pudiéramos hacer, pero Dios lo hizo al enviar a su Hijo del cielo para aquí. El versículo 7 también habla de otra cosa imposible. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Si pensamos en los discípulos, cuando Cristo estaba en esa tumba, ellos no pudieron bajar en esa tumba y hacer subir a Cristo. Sería absurdo pensar que sí. Pero ¿quién lo hizo? Pues ahí dice: para hacer subir a Cristo de entre los muertos, que es un punto principal del Evangelio. La muerte de Cristo, según las Escrituras, su sepultura y su resurrección gloriosa. Y Dios es quien hizo eso. Así que si pensamos nosotros que podemos llegar a Dios nosotros mismos con nuestras obras, estamos muy equivocados. Lo que sí podemos hacer es creer. Miren el versículo 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Pero esa cita viene de Deuteronomio 30. Y miren qué dice Pablo: esta es la palabra de fe que predicamos. Él dice: el mismo principio de la ley está en nuestra palabra de fe, porque es algo que está cerca de ti, que está en tu boca y en tu corazón. Es decir, no tenemos que inventarnos algo complicado, sino que tenemos que entender la palabra de fe que está aquí mismo. Está en nuestras manos y tenemos la Biblia. Ahí está. Pero tenemos que entenderla y creerla. Y miren el versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué dice? Salvo. Serás salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no es hacer algo imposible, sino es creer. Ahí habla de confesar y de creer. Y en el 8, en la cita, pues habla primeramente en la cita dice que en tu boca y en tu corazón. Y es por eso que Pablo en el 9 habla primeramente de confesar con la boca y después habla de creer en tu corazón. Pero cuando miramos el versículo 10, ya él cambia el orden de la cita
para que sea más lógico. Mire el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y como he mencionado antes, esa palabra pero en el griego se puede traducir y, porque no es un contraste entre creer y confesar, sino que van de la mano. Si nosotros creemos en nuestro corazón, el resultado lógico es confesarlo con nuestra boca. Así que para ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Pues hemos visto a lo largo de este pasaje que tenemos que entender quién es Cristo. Jesús es el Salvador. Jesús es el Mesías. Jesús es la piedra angular, la piedra preciosa que Dios envió para hacer lo que nosotros jamás podríamos hacer, que es vivir una vida perfecta, es ir a esa cruz y morir por nuestros pecados. Y es bueno pensar en todos nuestros pecados y pensar en quién merecen esos pecados. Si tú crees que puedes tener el perdón de Dios a través de hacer obras, estás equivocado. O si crees que es simplemente un creer muy indefinido, no, yo creo en Dios, también estás equivocado, amigo. Porque aquí vemos que es una fe en una persona, y es una fe específica en una sola persona, en lo que Él ha hecho con su muerte y con su resurrección. Y vemos aquí que uno tiene que creer que Él es el Señor. Es decir, no es solo un hombre, sino que es Dios. Dios quien vino a este mundo como la segunda persona de la Trinidad para revelarnos la verdad de su Padre y para revelarnos la salvación. Y vemos aquí también que no es solamente un creer intelectual, porque muchos van a decir, no, es que yo creo que sí, que Él sí murió, que Él sí fue sepultado, que Él sí resucitó. Pero vemos aquí que tenemos que creer en nuestro corazón, en nuestro ser interior, creer con todo nuestro corazón en lo que Él ha hecho. Y cuando hacemos eso, bueno, vamos a ver qué dice Pablo después. En el 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y cuando habla de avergonzado, no está hablando de sentirse apenado en la calle o algo así. No, Él está hablando del juicio de Dios, que nadie que cree en Cristo va a estar avergonzado ante Dios en ese juicio. Porque si no conocemos a Cristo, sí vamos a estar avergonzados. Porque Dios va a abrir los libros que hablan de nuestras acciones y Él va a juzgarnos según nuestras acciones y nuestras obras. Y en ese sentido seríamos avergonzados. Pero vemos aquí que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es rico en misericordia, en amor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Será salvo. Y nuevamente, eso de invocar significa creer, pero no solamente intelectualmente, sino que significa llamar al Señor personalmente, invocarlo, pedirle que nos salve. Y en ese momento de hacerlo, será salvo. Qué bendición es ver todo lo que Dios ha hecho. Él ha hecho lo imposible para salvarnos. Bueno, imposible para nosotros, no para Él. Pero ha hecho lo imposible para salvarnos. Y lo que tenemos que hacer es someternos a esa verdad y creer en Cristo Jesús. Y en el momento de invocarlo, con ese conocimiento verdadero, seremos salvos, si no lo somos ya. Pues este miércoles pasado vi un artículo muy interesante en El Tiempo. No sé, en el periódico, no sé si algunos lo vieron.
pero hablaba de un grupo de personas que estaban atrapados por coronavirus en Iquitos, Perú. Un grupo de colombianos. El hombre al cual entrevistaron se llamaba Wilfredo Quiñones y estaba con 24 colombianos más, entre los cuales había niños también. Ellos, en medio de esa pandemia, no tenían trabajo, no tenían comida casi, decidieron venirse para acá. Ellos empezaron a caminar, caminaron horas y horas, días y días. Llegaron a la frontera de Ecuador y los policías o el ejército peruano no los dejó entrar o cruzar la frontera. Esperaron un buen rato y finalmente decidieron hacerlo por la selva. Y Wilfredo dice lo siguiente, él dice, era quedarnos en la frontera y morir de hambre, de necesidad o aventurarnos cruzando la selva. Y hermanos, si tú miras videos de esa selva, es impresionante, porque les tocó cruzar ríos, les tocó cruzar por pura selva, un grupo así con niños. Incluso Wilfredo puso a su hija de 5 años en sus espaldas y la llevaba en todo el camino. Y llegaron a conocer a un indígena que se llama Milton, y él les ayudó en su viaje. Varios sufrieron desmayos y convulsiones. Y finalmente, cuando llegaron a un punto, estaban tan desanimados que pensaban que no podrían seguir adelante. Y bueno, gracias al Señor pudieron tener las fuerzas para hacerlo y finalmente llegaron a Colombia, a la frontera, y pudieron llegar a su país. Ahora, ¿por qué cuento eso tanto? Bueno, me conmovió leer eso, pero yo pensaba al leer eso que algunos creen que la salvación es así, que uno tiene que cruzar ríos, que uno tiene que hacer muchas cosas casi imposibles, cumplir la ley de Dios, ser muy buena persona, comportarse perfectamente, ser supremamente dedicado en una religión, hacer oraciones todos los días, de tonto para llegar a Dios. Pero vemos aquí que no es así. Si miramos el 8 otra vez, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Me encanta eso, porque la palabra de fe está aquí mismo, en la palabra de Dios. Y en cualquier momento, una persona, si entiende ese mensaje, puede invocar al Señor Jesús, decirle: Jesús, yo entiendo que soy pecador, yo entiendo que mi religión no me salva, entiendo que mis obras, que lo que yo hago no puede salvarme, pero quiero que tú me salves. Sálvame, Jesús. Y la palabra de Dios dice ahí en el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es para los niños, para los adolescentes, especialmente los que han estado escuchando la palabra de Dios y quizás tú tienes interés en esta palabra y te llama la atención, pero hay algo indispensable y es no dejarlo ahí como un interés, sino que invocar al Señor de una vez para siempre y pedirle la salvación, arrepentirse ante Él y creer en Él para ser salvo. Y eso es lo que oramos por todos ustedes, por nuestros hijos, por los hermanos, las personas que asisten a la iglesia, las personas que quizás no asisten, pero han estado escuchando estas prédicas de Romanos. Pues invoca al Señor hoy mismo, en la soledad, quizás en tu cuarto, invoca al Señor Jesús para ser salvo. Vemos aquí que es algo, pues, sencillo en un sentido, porque Cristo ha hecho la obra en la cruz, en su vida en la cruz, en su muerte, en su resurrección, pero cada uno debe recibir personalmente la salvación en Cristo. Y me llama la atención algo, pues Él ha hablado de la soberanía de Dios en el capítulo 9, y Él pasa
sin ninguna dificultad a hablar de la responsabilidad del hombre. Porque Dios es soberano, eso sí es verdad. Pero también Dios presenta, Dios invita a través de este evangelio a las personas. Y cada uno tiene que creer para ser salvo. No es algo automático. Entonces debemos rechazar nuestra propia justicia para recibir por fe la justicia de Dios. Hemos visto 3 aclaraciones. Se trata de Cristo y no nuestras obras. Se trata de la verdad y no del fervor religioso. Y se trata de creer, no de hacer. Pues espero que este mensaje nos haya ayudado a todos a entender el Evangelio mejor. Y nuevamente extendemos la invitación de Dios. No es una invitación mía, es la invitación de Dios que vemos aquí claramente. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios te invita a poner tu fe en Cristo para ser salvo. Y también, si ya somos cristianos, si ya hemos conocido a Cristo, si ya hemos invocado su nombre, debemos compartir este mensaje con otros. Porque Cristo ya hizo la obra, pero nosotros debemos predicarla, debemos compartirla y debemos ser luz en este mundo de tinieblas. Oremos. Padre, venimos ante ti en esta mañana para darte gracias por tu palabra, por tu evangelio, por tu Hijo Jesús, y gracias porque se trata de Él y no de nosotros. Yo te pido, Padre, que tú obres conforme a la necesidad de cada oyente de este mensaje, que cada uno pueda conocer a Cristo e invocarlo personalmente para ser salvo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.